Hola, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos al primer webinar de Ekahau en español. Vamos a esperar un par de minutos o tres a que los últimos rezagados se unan y comenzamos. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el webinar en castellano, en español de Ekahau. Mi nombre es Jaime Vara, soy el Channel Manager para EMEA. Y la idea de organizar esta serie de webinars, este es el primero de los que queremos que sean muchos, es la de crear una comunidad de gente interesada en wireless, donde podamos compartir y donde podamos exponer diferentes temáticas acerca del diseño Wi-Fi, del troubleshooting, de despliegues, de mejores prácticas, casos de éxito. Entonces, este va a ser el primero de muchos. Contamos con Felipe Martín Corbo, el propietario de MVE, un auténtico fanático de Wi-Fi y experto en Wi-Fi, y contamos con Leo Gómez, ingeniero de Cisco Meraki, los cuales nos van a dar una introducción acerca de cuáles son las mejores prácticas para hacer diseño de Wi-Fi y empezar paso a paso a entender mucho mejor por qué es tan necesario cuando estamos llevando proyectos de Wi-Fi, por qué es tan necesario el utilizar una herramienta para ayudarnos con el diseño, la implementación y el seguimiento de estas instalaciones. Os agradecería que las preguntas, si tenéis dudas, que por favor las hagáis en la pestaña que tenéis de Q&A, porque así todas las preguntas van a quedar registradas. Atenderemos a las preguntas al final de la presentación, y si hay alguna pregunta que se queda sin responder, no os preocupéis, que todas las preguntas van a quedar registradas y os atenderemos. Así que sin más preámbulos, quiero presentaros a Felipe Martín y a Leo Gómez. ¿Estáis por aquí, chicos? Sí. Sí, hola. A ver, sí, aquí estamos. Vale, hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenido, soy Leo Gómez, ingeniero de preventa de Cisco Meraki. Y bueno, básicamente encantado de saludaros. Hola, yo soy Felipe, soy el CEO de MV, aquí MV España y MV México. Tenemos oficinas en ambos lados y bueno, yo particularmente llevo desde el 2005 en el mundo del wireless, montando redes de todo tipo y bueno, con certificaciones en distintos fabricantes, entre ellos Ekahau, y pues aquí estamos para compartir un poquito el conocimiento en nuestra lengua. Entonces, a Leo lo conocí cuando estudié, de hecho, la certificación sobre Ekahau de Wi-Fi. Desde entonces somos amigos y compañeros y frikis del mundillo. Así que, si tienes algo más que añadirle, Leo. No, yo en principio creo que no. Yo creo que empezamos la presentación. Venga, vamos a por ello. Gracias, chicos. Gracias. Vale, pues vamos a empezar la presentación. A ver, aquí empezamos por el principio. Vale. Otra vez presento a mi compañero Leo, como ha dicho, ingeniero de Cisco Meraki, y aquí tenéis su cuenta de Twitter y su perfil de LinkedIn. Este soy yo en una foto del 2005 que encontré. Por aquel entonces ya estaba haciendo mis pinitos en Wi-Fi. Y como os he dicho, soy el CEO de MV España y MV México. Mi cuenta de Twitter, para lo que queráis, mi perfil de LinkedIn, también para lo que os guste. Y bueno, pues vamos a empezar. Hoy tenemos una agenda en el que vamos a tratar un poquito del diseño y conceptos básicos, los requisitos para el diseño, la importancia del tiempo del punto de acceso y sobre
cómo los distintos puntos de acceso y distintas antenas que pueden llevar en el interior o en el o antenas externas, pues propagan la señal. Diferencia entre diseñar para cobertura o diseñar para alta densidad. Esto, pues claro, como todo tiene su misterio, tiene su truco. Entonces, vamos a dar la teoría, pero además también después os los vamos a mostrar. Y las consideraciones a tener en cuenta para diseñar Wi-Fi en algunos escenarios reales, hospitales, almacenes, hoteles, escuela. A ver, daremos unos cuantos tips, pero bueno, como ha dicho Jaime, este es el primero de muchos, se harán seminarios más específicos y bueno, espero que os guste. A ver, vamos a empezar. Diseño y conceptos básicos. Vale, lo primero es prestar atención al diseño, porque normalmente, ¿cómo se han venido haciendo las cosas? Pues un poco de aquella manera, ¿no? Ha llegado alguien, ha visto un poco y ha dicho, pues mira, voy a poner, y el ejemplo que más se me ocurre son los hoteles en el que ponen todos los apps en el pasillo, ¿no? Y después aquello cuando empieza a tener un poco de uso, pues no funciona. Y aquí, entonces, como en esta slide intentamos, o sea, hacemos ver, pues la gente normalmente instala y después invierte la mayoría de su tiempo haciendo troubleshooting. No me funciona, no sé por qué, creo que no tengo, no sé, tengo señal, pero esto no conecta, no, entonces, y encima hace aquella de meter más APs, con lo que todavía peor. Y esta vez ha venido siendo así durante mucho tiempo. Cuando lo ideal sería, para empezar, sentarnos entre las partes, sentarnos con el cliente, o si somos el cliente, sentarnos con nuestros clientes internos, que van a ser los usuarios, ¿vale? Y hacer una lista de requisitos. Bueno, ¿y tú, la Wi-Fi, ¿para qué la vas a querer? ¿Qué uso le vamos a dar, no? O sea, esto va a ser, yo qué sé, para navegación o para que ocasionalmente naveguemos, o sea, solo pues para cuando no estamos en el sitio, ir a las salas de reuniones, tener wifi. Tenemos que soportar invitados, esos invitados qué tipo de aplicaciones van a usar o internamente. Si queremos que nuestra conectividad sea wifi, ¿para qué? No es lo mismo diseñar una wifi, por ejemplo, para una navegación ocasional y para leer el correo y para navegar por internet, que una wifi para, por ejemplo, voz IP. Los requisitos son totalmente distintos. Entonces, lo mejor sería sentarnos a hacer la lista de los requisitos. ¿Queremos una wifi? Ok. ¿Dónde? Aquí. Quiero cobertura en este sitio. Ok. ¿Qué aplicaciones vamos a usar? Vale, vamos a usar estas aplicaciones. Hay estos perfiles de uso. Van a estar los ingenieros que usan estas aplicaciones, va a estar el departamento de marketing que usa estas otros. Y mira, tenemos un auditorio y aquí queremos que, por cierto, puedan estar 100 personas con sus dispositivos. Y en este tipo de situaciones. Ok. Vale. Entonces ya tenemos distintos escenarios para contemplar con distintos requisitos. Entonces, también sería bueno saber qué tipo es importante saber qué tipo de dispositivos se van a conectar, ya que no es lo mismo la cobertura para dispositivos móviles o cobertura para PCs o cobertura para teléfonos IP. Entonces, hay que hacer esa lista de requisitos, ¿no? O sea, dónde hay que dar cobertura, más o menos a qué volumen de dispositivos, más o menos para qué tipo de aplicaciones, ¿no? Y más o menos qué tipos de dispositivos se van a conectar, ¿vale? Con esto ya nos podemos sentar, planificar, hacer una simulación, por ejemplo, o sea, pues validar una vez que tenemos terminado la simulación, podemos validarla, ¿no? Pues coger una AP, hacer un site survey, ¿no? Y tomar mediciones reales, ¿vale? Si lo hacemos en este orden, ¿vale? Reduciremos considerablemente la necesidad de hacer después troubleshooting en la red. Nos podremos relajar y disfrutar
de nuestra red Wi-Fi si en vez de agarrar e instalar los APs sin pensar, nos paramos, hacemos nuestra lista de requisitos, planificamos según nuestra lista de requisitos, validamos ese diseño, esa planificación, y después de instalar, y después lo desplegamos y comprobamos, hacemos una última pasada, un último check de que eso está bien. Tendremos una vida mucho, mucho más cómoda como gente de soporte. O sea, entonces, está claro que ¿cuál de los dos tipos queremos ser? Pues bueno, yo en mi opinión normalmente prefiero ser el de la derecha. Prefiero ser el que se ha preocupado antes, ha invertir es la palabra, tiempo, ¿no? Y esfuerzo en diseñar, implementar y comprobar que lo que he implementado se corresponde con lo que he diseñado y con los requisitos que me han pedido mis usuarios, ¿no? Y después, más bien, relajarme que estar todo el día escuchando, no, es que no me conecta, es que ahorita, no sé, ahora no, ahora sí. Entonces, el Wi-Fi es un elemento complejo y tiene un ciclo de vida que comienza con la planificación, seguimos con validando ese plan, hacemos las comprobaciones, troubleshooting necesario para comprobar que todo lo que hemos planificado, instalado, está bien, y después la monitorización. O sea, y este es más o menos como el ciclo de vida virtuoso de una Wi-Fi. Aparte, una Wi-Fi hay que entender que es un elemento vivo. Entonces, la Wi-Fi es una señal analógica que se transmite por el aire. Entonces, evidentemente no es lo mismo una sala, la red Wi-Fi no funciona igual cuando la sala está vacía, ¿no? Y lo diseñamos, a cuando le ponemos los muebles. Tampoco es igual cuando está vacía, y menos cuando empiezan a entrar usuarios, ¿no? O sea, el cuerpo ya es un material atenuante, el mismo cuerpo de los usuarios. Entonces, las lab, después la decoración, todo. Entonces, al final el ciclo el Wi-Fi es cíclico. O sea, nos cambian algo, tenemos que si cambian algo, tenemos que volver a retocar nuestros requisitos, tenemos que volver a la mesa de diseño, quizás haya que hacer un replanteo y un site survey nuevo para validar todo, cambiar la configuración, etcétera. Igual solo sea un cambio de configuración, igual solo sea un replanteo, pero siempre al final una red Wi-Fi es un elemento vivo y vamos a necesitar chequearlo periódicamente, vamos a necesitar, si algo cambia, chequear nuestro plan, volver a validarlo, volver a chequear y seguir monitorizando. Entonces, empecemos con los requisitos para el diseño antes, cuando os comentaba, ¿no? Si vosotros preguntáis a vuestros clientes, ya sean internos o externos, qué es lo que quieren hacer con la red Wi-Fi, lo más normal que os digan es, ¿para qué quieres la Wi-Fi? Para todo. Yo lo quiero para todo. Ya, bueno, y podría ser un poquito más específico, ¿no? O sea, me puedes decir dónde quieres Wi-Fi y más o menos cuántos clientes se van a conectar en el Wi-Fi, y esos clientes ya, sin no es pedir mucho, ¿qué van a querer hacer con la Wi-Fi? Si obtenemos estas respuestas, pues vamos a poder diseñar algo bastante a medida, ¿no? La Wi-Fi se puede hacer una analogía con un bar. Entonces, en un bar la gente llega, ¿vale? Y va a pedir algo al camarero, que en este caso el camarero podría ser un access point, ¿vale? Y los clientes son los dispositivos. Al igual que pasa en el bar, cada dispositivo tiene un tiempo determinado para hablar con el camarero, con el access point. En el Wi-Fi es así. El camarero le saluda,
¿no? Envía el equipo ve el SSID, etcétera, y el equipo le hace una petición. El camarero escucha la petición, coge la bebida, se la sirve al cliente y ya está. Y ahora el siguiente. Wi-Fi, en el fondo, funciona así. Entonces, por lo tanto, al igual que en un bar grande, en un antro grande, hay que poner camareros, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando hay un solo camarero o hay muchos, cuando hay ruido o cuando no hay ruido. En el Wi-Fi también tenemos que tener o sea, también vais a ver esas consideraciones. Entonces, cuando un solo equipo le pide la bebida o los datos al AP, esto no se considera alta densidad. O cuando vais a un bar o una cafetería y apenas hay pues media docena de clientes, eso no se considera que la cafetería esté llena. Por mucho que alguien le pida un café grande, otro le pida un café chico, etc. Entonces, sin embargo, cuando ya estás en un escenario en el que hay muchos clientes pidiendo a la vez a muchos camareros con mucho ruido por el medio, esto sí se considera alta densidad, ¿vale? Muchos clientes demandando datos a alta velocidad y muchos puntos de acceso, ¿vale? Esto ya sí que esto es la mejor foto de un escenario de alta densidad. Es una gran analogía, ¿no? Entonces, como veis, la diferencia se ve bastante claro. Cuando la cafetería o el bar está vacío, es fácil hablar con el camarero y es fácil que el camarero te atienda rápido. Sin embargo, cuando tenemos muchos clientes, ¿no? En Wi-Fi, el tiempo aire es limitado, ¿vale? Y el AP tiene que atender, los APs tienen que atender a la gente. Entonces, pero también el espectro es limitado y se pueden estorbar entre ellos, igual que pues con el ruido en el bar, en el antro, pues los camareros apenas pueden escuchar a los clientes. Entonces, esto es alta densidad. Vale. También, para poder atender a la alta densidad, la red tiene que estar a la par, ¿no? O sea, es como acá. Acá Homer Simpson se ve, o Homero, se ve bebiendo directamente del grifo de cerveza. Entonces, el cable de Ethernet es un canal o sea, es un canal único, ¿no? O sea, solo está él y un extremo y el otro, al contrario que el Wi-Fi, que es un extremo que atiende a varios. Además, de hecho, una AP Wi-Fi se podría, simplificándolo un poquito, podría ser como un conmutador de los antiguos, ¿vale? O sea, el ancho de banda lo distribuye entre todos los usuarios que a él se conectan, ¿vale? O sea, si tienes 100 megas y se conectan 10 usuarios, tendrás hasta 10 megas en el mejor de los casos por usuario. Perdona, Felipe. Hay una pregunta, ¿vale? Que creo que puede ser interesante, ¿vale? Que es que ¿cuántos clientes pueden considerarse alta densidad? Bueno, depende de la antena y de la tecnología de la antena, ¿vale? O sea, entonces, ¿cuántos clientes se pueden considerar alta densidad? Por ejemplo, mira, una antena normalmente de las ahora con la tecnología MIMO, 2x2 o 3x3, tranquilamente soportan unos entre 20 y 30 clientes en alta densidad. Hay antenas que más. De hecho, una antena puede aguantar 500. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la antena tiene un throughput máximo, dependiendo de la tecnología que maneje, si es 802.11g, N o AC, ¿no? Pues tendremos y también si está emitiendo en 2,4 o en 5 GHz, ya que nos permite canales de menores o mayores, pues podremos tener una capacidad, o sea, para esa antena será alta densidad un número de usuarios mayor o menor, ¿vale? Porque todo depende, como iba a decir ahora, que si tú tienes 100 megas, ¿vale? Igual necesitas que para tus aplicaciones, tu target bueno, pues los usuarios lo van a usar para ver YouTube, ¿vale? Pues para que se vea YouTube en alta definición se necesitan casi 3 megas por usuario, ¿vale? Entonces, si el throughput máximo que me da esta antena son 100 megas, ¿cuántos usuarios puedo meter? Vale. O sea, entonces, más o menos lo tienes que medir así.
más o menos se mide en ese sentido. Y como decía, en el Wi-Fi antes, dice, a la hora de diseñar es importante para saber para qué lo vas qué aplicaciones vas a utilizar, ¿vale? Con eso vas a saber el número de usuarios, multiplicas la uno y lo otro y te da más o menos el throughput que vas a necesitar, ¿vale? Con ese throughput que vas a necesitar, oye, pues mira, voy a necesitar por AP, yo qué sé, 150 megas. Ok, vale. Pues ¿a qué tecnología de Wi-Fi tengo que ir? ¿No? Y qué ancho de banda necesito para que la AP pueda garantizarme esos 150 megas, ¿vale? Otra forma de hacerlo, lo puedes hacer con un único AP o puedes hacerlo con dos APs en distintos canales que estén sin solaparse, o sea, emitiendo, por ejemplo, vas a poner en 2,4, uno en el canal 1 y otro en el canal 6, ¿vale? Pueden estar operando en el mismo lugar, en la misma ubicación, sin interferirse esos APs. Entonces, si uno soporta 15 usuarios y el otro soporta otros 15, te da el throughput para 15 usuarios y el otro para 15, pues puedes tener hasta 30 usuarios. Entonces, pero depende. Eso hay que hacer cuentas, hay que sacar cuentas. Y para sacar las cuentas hay que haber hecho la lista de requisitos. Y estudiar, o sea, y dependiendo de eso, checar con la tecnología la velocidad que me da esa tecnología y ver si con una AP es suficiente o necesito, por ejemplo, porque a veces necesitas en áreas cubrir más de lo que te da una AP. Porque igual en un auditorio necesitas necesitas una gran demanda. Porque hoy en día, pues en los eventos, la gente quiere emitir a través de Instagram, quiere hacer directos en Facebook, quiere hacer... Y cuando tú vas a hacer un auditorio y tienes que contemplar el ancho de banda, necesitas anchos de bandas muy grandes, a veces de hasta 10 megas por usuario, para poder dar salida a todo lo que ahí se genera o entrada. Y pues entonces necesitas generar celdas con distintos APs para poder llegar a dar salida a la alta cobertura. Pero bueno, eso más adelante lo explicará mi compañero Leo. La importancia del tipo, del punto de acceso y la antena en la propagación de señal. Vale. Una vez que ya hemos hecho la lista de requisitos, ¿no? Y como ahora decía, hay que confrontarlo con la tecnología y los APs. Y bueno, lo primero que vamos a ver es la radio, ¿no? Para elegir las antenas necesarias para dar la cobertura allá donde queremos. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos, ¿vale? Que creo que están sacados de la cuenta de Bad Wi-Fi en Twitter, que se dedica a subir este tipo de fotos y ejemplos de dónde se colocan las antenas, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de antenas, pero también se pueden colocar muy mal, ¿no? Aquí, por ejemplo, detrás de los herrajes, el metal es de lo que más inhibe la señal. Lo mismo aquí debajo de tuberías de metal, pues ese pobre AP no puede hacer mucho. Este disco también, atravesándole una señal, muchas veces nos dicen, oye, no, mete encima del techo falso, no, allá donde no se vea el AP. No, el AP lo mejor es ponerlo lo más cerca del usuario posible. La tecnología Wi-Fi emite una potencia muy, 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 muy baja y en una frecuencia además que no es dañina para la salud. Así que, y esto, pues bueno, alguien me imagino que le tendrá fobia al Wi-Fi o a las ondas y le habrá puesto el papel del bocadillo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de antenas. Vale. Entonces, las antenas. Cuando vamos a elegir una AP, ¿vale? Además de las características técnicas, una de las primeras cosas en las que yo me suelo fijar es en cómo radia, en el patrón o diagrama de cómo radia esa AP, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, hay dos vistas que siempre se ven, que es la horizontal y la vertical, ¿vale? Entonces, y cómo radia. Entonces, además tenemos dos formas de radiar, porque suelen llevar dos antenas los APs. La frecuencia de 2x4, de 2,4 tendrá un tipo de antena, ¿vale? Y para 5 GHz tienen otra antena. Entonces, no radian igual. Entonces,
Hoy en día normalmente diseñamos para 5 GHz, dado que los canales que hay en 2,4 son muy limitados. Y de hecho hay 3 canales en Europa sin que se estorben, el 1, el 6 y el 11. ¿Vale? Si usamos cualquiera de los otros canales, pues se pueden usar otras formas, pero para intentar segmentar más, pero es muy difícil, porque el ancho anda por canales de 20 MHz, ¿vale? Y encima está situado por la mitad, entonces el 1 casi llega hasta el 3, porque los canales no están separados, están poco separados y bueno, en fin, está casi ya en desuso. Lo traen los dispositivos de gama de entrada, los más económicos, pero es lo más extendido, pero realmente para lo que hoy más diseñamos es para 5 GHz. Entonces, si vas a diseñar para 5 GHz, tenemos que tener en cuenta cómo radia las antenas, tanto en horizontal como en el plano vertical, para colocarlas correctamente. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso por el tipo de antenas. ¿Vale? La antena ideal sería la antena isotrópica. Es la antena ideal porque la cobertura sería, como veis ahí, una esfera perfecta. Pero esto, por desgracia, no existe, es un ideal. Y entonces con lo que vienen los APs, normalmente con los APs estos internos, ¿vale? La antena interna de los APs habitualmente suele ser una antena omnidireccional, que radia 360 grados, ¿vale? En el plano horizontal, aunque en el vertical, pues no tanto. Radia, como veis, radia un poquito más para abajo, pero y aquí, por ejemplo, podéis ver un poco el patrón este que veis acá es de una antena una antena omnidireccional, ¿vale? Veis como el patrón de radiación sí que es 360 grados en horizontal, pero en elevación, pues ya veis que hace más como una rosca, con un poquito para abajo, etcétera. Después tenemos las antenas dipolo, que es así que emiten como un donut, suelen ser son antenas externas, ¿vale? Es un tipo de antena externa que tenemos para añadir algunos APs que permiten, y tenemos antenas direccionales, ¿vale? Que son aquellas que emiten en una dirección. Aquí veis como el patrón de radiación, por ejemplo, una antena direccional. Veis cómo en la dirección para la que está concebido emite toda la potencia. Además, claro, concentra mayor ganancia, o sea, es capaz de emitir con más fuerza porque lo concentra en un punto. Bueno, pues ya ahora que ya sabemos un poquito de antenas, vamos a ver cuál es la diferencia de diseñar para cobertura o diseñar para densidad. Vale, como he dicho, un camarero que atiende solo a una persona a la vez, ¿vale? O que atiende a varias. Uy. Espera, sí. Hola. Sí, Leo. Hola, Felipe. Nada, que esta parte me toca a mí. Ah, vale, pues para ti. Sí, sí, vale. Eh, Dame un segundo. Vale, dame un segundo mientras. A ver, dejo de compartir y todo tuyo. Sí, pues, y en mute, por fin. Vale. Muy buenas, espero que puedan ver la pantalla. Vale, básicamente, ahora, ¿qué tal? Soy Leo. Ahora os voy a hablar sobre la diferencia entre diseñar para cobertura y diseñar para densidad. Como estaba explicando Felipe, no es exactamente lo mismo, ¿vale? Porque no es lo mismo tener concentrados en un mismo sitio por ejemplo, a 100 personas, 200 personas, o imaginaros un estadio o un concierto donde tienes miles de personas en un mismo sitio, por ejemplo, tener, yo qué sé, tener la plaza en un pueblo que tiene pues muchísima menos densidad de gente. Entonces, ¿cuál es la idea? Mira, realmente un camarero viene a ser como un punto de acceso, como un AP. Solo puede atender a una persona a la vez, ¿vale? Y por eso es que se dice que que todo lo que es la parte de wireless es half duplex, porque solamente uno puede hablar a la vez. Yo hablo y luego habla el otro. No puedes hablar y escuchar al mismo tiempo. No es en ese caso, no es como por ejemplo puede ser el cable, la red Ethernet, ¿vale? Entonces, solo puede hablar por un corto periodo de tiempo. Esto también quiere decir que, claro, si tenemos a 10 clientes,
no podemos quedarnos a hablar con esa persona durante un largo rato porque los otros 9 clientes pues no tienen servicio, ¿vale? Y luego, por supuesto, es el turno del otro. Ahí es cuando lo que es la parte del data rate, en un data rate alto es muy importante. El tiempo que tarda un dispositivo en transmitir una trama, básicamente un frame, depende directamente de la velocidad de transmisión. Mientras más alto sea el data rate de todos los dispositivos, menos tiempo va a ocupar en el aire. Y el data rate depende de la potencia y de la relación señal-ruido, que es la SNR, que es básicamente, si yo tengo, por ejemplo, menos 70 dBm de señal y tengo un ruido de menos 90, el SNR resultante son 20 dBm. 20 dBm es un buen SNR. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la idea de utilizar un data rate más alto es la de limitar que las tramas de management, las tramas de gestión vayan al data rate más bajo. Porque, por ejemplo, todo esto que estamos hablando de Pro Request, Pro Response, y los beacons mismamente, que los beacons se transmiten cada 100 milisegundos por defecto, esos equipos, o sea, perdón, esas tramas se transmiten pues a la velocidad más baja. Si la velocidad más baja, por ejemplo, es de 1 megabit por segundo, en el caso de 2.4 GHz, eso quiere decir que sí, vamos muy rápido para transmitir datos, pero a la hora de manejar ese flujo de datos, o incluso de ir al aire y decir, oye, esta es la red que existe, esta es la red, este es el SSID, pues estamos perdiendo tiempo en el aire. ¿Vale? ¿Qué cosas contribuyen a un data rate bajo? El ruido es una de ellas, la interferencia y los clientes antiguos. Entonces, no se trata solamente, claro, estamos modificando lo que es lo que es el data rate en sí mismo de la red, lo mínimo que puede operar la red, pero también tenemos el problema del ruido, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Y imagínense, por ejemplo, estamos en una sala, ¿vale? En una sala, mientras más personas agregamos a la sala, más ruido hay, con lo cual, si alguien quiere hablar a un tono de voz normal, pues será más difícil que pueda ser escuchado por otros. Y ahí es cuando hablamos de ruido. Cuando el ruido es muy alto, el data rate baja. Y baja al límite que el SSID esté configurado, ¿vale? Si tienes un SSID con data rate, por ejemplo, de 12 megabits, menos de 12 megabits no van a poder negociar los equipos porque, digamos, es la base que está establecida. Y luego está el tema de interferencia. Claro, aquí la interferencia no solamente viene de los mismos clientes que están conectados a la red, como de aquellos clientes que están en otras redes, pero que están, por ejemplo, buscando conectarse, así como de equipos, o sea, de ciertos dispositivos, que los veremos ahora más adelante. Y luego los clientes legacy. ¿Cuál es el problema de, por ejemplo, utilizar equipos 11G o 11BG en redes 11AC? Básicamente, bueno, sería ABG, ¿vale? Básicamente es que irán más lentos. O sea, cuando yo voy a la banda de 5 GHz y quiero transmitir a un data rate altísimo, me veo lastrado por todos esos clientes A. Cuando voy a la banda de 2.4 GHz y trato de transmitir muy rápido, de momento, ahora es en 802.11n, la banda de 2.4 GHz, pues me veré lastrado por los clientes B, que son los clientes legacy, y en cierta parte también por los clientes G. Entonces, la idea es que mientras más la red funciona mejor, mientras más dispositivos más modernos tenga disponibles, ¿vale? ¿Cuál es el problema? No siempre ayuda a poner más camareros. Yo puedo tener un camarero lento. Imaginaros que aquí tengo, por ejemplo, un camarero lento y pongo otros, pero siguen siendo lentos, ¿vale? Y ese es un problema, claro. Y si pasa aún, dependiendo de qué tan, en el caso del Wi-Fi, nosotros siempre hablamos de canales, hablamos de frecuencias, ¿vale? Entonces, el 2.4 GHz, solamente hay 3 canales que no se solapan, que es el 1, el 6 y el 11. Gran problema. Si yo pongo 3 puntos de acceso en el canal 1 justo al lado del otro, me crea un fenómeno llamado autointerferencia de canal, ¿vale? En inglés sería co-channel interference. La idea total de esto es que al final, si tengo un camarero, o sea, al final, aunque tenga 3 puntos de acceso en el mismo canal, al final
en realidad estoy actuando como un solo camarero lento, porque recordemos, el medio, o sea, el aire como tal, es half duplex, solamente puedes transmitir o escuchar al mismo tiempo, con lo cual en realidad solamente uno estaría hablando, ¿vale? Ahora, usar 5 GHz es como contratar camareros motivados. Camareros motivados. Motivados me refiero a que tienen muchas ganas de trabajar, ¿vale? Entonces, la idea de utilizar el espectro 5 GHz es que tenemos muchos más canales disponibles. Para que os hagáis una idea, si en 2,4 GHz tengo 3 canales disponibles que no se solapan, en 5 GHz tengo, si mal no recuerdo, alrededor de 16 o 18, dependiendo de qué canalización utilice, si es 20, 40 o 80 MHz, pero lo cierto es que tengo muchos más canales disponibles, con lo cual, en realidad, puedo prestar más servicio a más personas al mismo tiempo. Y, por supuesto, también el tema de lo que hablaba Felipe, de tener, ¿cómo se llama eso? De ponerle punto de acceso lo más rápido posible, perdón, lo más cerca posible de los clientes, ¿vale? La idea, como estamos hablando, solapamiento de canales, es lo que estamos hablando anteriormente. ¿Cómo puedo reducir ese solapamiento de canales? Posicionando mejor los puntos de acceso. Como vemos en este ejemplo, tengo un solapamiento altísimo, porque claro, en la banda de 2.4 GHz en realidad no tengo canales disponibles. Entonces quizás entonces también tengo que aprovechar lo que es la parte de diseño para evitar este solapamiento de canales, ¿vale? Entonces, ¿cuál es? A ver, dame un segundo. A ver, entonces, realmente, los puntos de acceso en las pasillas me causan muchísima interferencia, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, esos puntos de acceso, digamos en un típico hotel, en lugar de ponerlos en los pasillos, ¿qué pasa si los pongo en las habitaciones? Estoy haciendo lo que realmente es mejor. ¿Qué es mejor? Llevar el punto de acceso, llevar la señal lo más cerca del cliente, porque si lo llevo más cerca del cliente, quiere decir que potencialmente puedo tener un SNR más alto, con lo cual puedo transmitir datos a mayor velocidad, y además, si los separo entre sí, eso también quiere decir que no van a verse los unos a los otros, o se ven con menor intensidad, con lo cual lo que es la parte del CCI, Code Channel Interference, se va a reducir, ¿vale? Entonces, voy a continuar. Básicamente la idea es puntos de acceso en las habitaciones iguales sin interferencia del mismo canal. Y luego también hay que tener en cuenta en el diseño lo que es la parte 3D. Esto ya es un poco más avanzado, seguramente parte de otro webinar, pero la idea es si tengo un diseño multiplanta, tengo que tener en cuenta que la señal de una planta se filtra a la siguiente, ¿no? Como dice aquí Batman golpeando a Robin, normalmente la gente dice, sí, mientras más puntos de acceso, mejor. Mal, porque eso crea ese fenómeno llamado co-channel interference. Si solamente uno puede hablar al mismo tiempo en un canal, eso quiere decir que el resto tiene que callar. Y si el resto tiene que callar, pues entonces tengo este fenómeno, ¿vale? Con lo cual, de esto deduzco que no puedo, mientras más puntos de acceso ponga, no quiere decir en el mismo canal, no voy a tener mayor velocidad, ¿vale? Ahora, hay un fenómeno llamado overhead. Overhead, en realidad, quiere decir cada SSID tiene 3 tipos de tramas. En Wi-Fi hay 3 tipos de tramas, realmente. Están las tramas de management, con lo cual son las tramas de gestión, luego están las tramas de control y luego están las tramas de datos, ¿vale? Lo que es el punto de acceso, realmente trabaja con todas, ¿vale? Porque él dice, oye, soy yo, existo aquí, tengo este SSID, ¿vale? Pues SSID tendrá una serie de tramas de gestión. Recordemos, las tramas de gestión se van a enviar a la velocidad más baja que marque el SSID. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, en 5 GHz, donde el mínimo son 6 megabits por segundo, si yo hago que mi SSID, el minimum bitrate, vaya a 12 megabits por segundo, eso quiere decir que estoy ganando tiempo en el aire, ¿vale? Asimismo, las tramas de control y las tramas de control van a ir siempre a lo más alto que pueda punto de acceso, y las tramas de datos siempre van a lo más alto que puedan negociar el cliente y el punto de acceso.
Entonces, ¿dónde podemos realmente cambiar las cosas? En las tramas de gestión. Entonces, antes de hacer nada, tanto el punto de acceso como los clientes tienen que esperar su turno, con lo cual el canal tiene que estar vacío por un periodo de tiempo, ¿vale? Luego, en siguientes webinars hablaremos sobre lo que es sobre cómo llega alguien al aire, o sea, cómo se produce la transmisión. Pero básicamente, en principio, tenemos todos que estar callados y uno puede hablar, ¿vale? Si dos hablan al mismo tiempo, se produce una colisión. Si se produce una colisión, como en el aire, a diferencia del cable, no hay forma de saber si se ha producido una colisión, entonces se deduce que se ha producido una colisión y se reenvía esa trama. Pero esto, por supuesto, genera tiempo. O sea, básicamente perdemos tiempo, ¿vale? Luego que se espera el turno, hay que hacer la mezcla de cóctel. Por eso es muy parecido a un bar, ¿vale? Entonces, tenemos el tráfico de gestión, el tráfico de management, ¿vale? Eso con cada SSID hay que pagar, porque la cosa en el wireless, en el Wi-Fi, es que cada vez que yo mando una trama, esa trama tiene que tener un acknowledge, excepto las tramas que son, por supuesto, de broadcast. Si van para todo el mundo, no todo el mundo puede dar un acknowledge. Pero si yo, por ejemplo, te mando una trama o sea, hay un intercambio, una trama de datos entre un punto de acceso y un cliente, el cliente tiene que decir, oye, lo he recibido, mándame más, ¿vale? Y ese proceso, pues siempre tiene lo que se dice, siempre tiene un tamaño, y como tiene un tamaño, va a ocupar un tiempo específico en el aire. Y claro, también la parte, siguiendo en la misma línea, siempre hay, tanto en un bar como en la parte del wireless, ¿qué tal estás? Por request, en el cual yo estoy diciendo, oye, ¿puedo conectarme a este SSID? Y el otro dice, sí, bien, gracias, response, o sea, tengo una respuesta. Esas van a ir siempre al bitrate más bajo del SSID, ¿vale? Entonces, los cócteles complejos como diagramas SSID. Si ya yo tengo toda esta complejidad en un solo SSID, imaginar cómo es si tengo más. Si tengo más, básicamente tengo las tramas de gestión, las tramas de management, las voy a tener multiplicadas por el número de SSID que tenga, ¿vale? Y las tramas de control irán también acorde a la cantidad de clientes que estén en SSID. Hay una calculadora, después puedes buscarla, que es de Revolution Wi-Fi, y realmente nos dice cuál es la diferencia, o sea, qué tiempo del aire se come el tener más SSIDs comparados con el bitrate mínimo que estamos utilizando y la cantidad de puntos de acceso que se pueden escuchar al mismo tiempo en una zona. Os sorprenderíais de ver que incluso hay momentos en los cuales más de la mitad del tiempo disponible en el aire se utiliza solamente para esto, ¿vale? Y eso es algo muy, muy, muy importante a tener en cuenta. Nosotros vemos aquí, por ejemplo, ¿por qué está triste esta persona? Pues muy fácil, porque no tiene cerveza. Llego a un bar, quiero pedir y no tengo cerveza. Entonces, claro, ¿cuáles son las cosas que evita que él pueda llegar? O sea, vemos que en la primera zona hay unos data rate muy altos, siendo los camareros nuevamente el punto de acceso, hay unos data rate muy altos, pero claro, aquí tengo un alto nivel de ruido, con lo cual eso quiere decir que él tiene un bajo nivel de señal y un SNR bajísimo, una relación señal-ruido. ¿Qué quiere decir todo esto? Él se va a poder comunicar a unas velocidades mucho más bajas que alguien que esté más cerca del punto de acceso. Y esto es muy importante porque también nos dice que no es más importante, o sea, no es más relevante en una red que cubra más a que se definan bien las coberturas. ¿Por qué? Yo tengo casos donde he desplegado redes Wi-Fi en los cuales me dicen, sí, yo quiero que el punto de acceso cubra lo más, y lo pones al máximo. Y al máximo le pones 3 veces el máximo. El caso es que tener más nivel de señal desde el punto de acceso hacia afuera no quiere decir que voy a tener un mejor nivel de servicio, ni que más clientes se van a poder conectar al punto de acceso, ¿vale? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta en escenarios complejos como es la alta densidad. ¿Qué se considera alta densidad? Pues yo lo considero cuando tengo potencialmente más de 40 clientes conectados por punto de acceso, ¿vale? Ahora, paso para diseñar el Wi-Fi de alta densidad. Tengo que determinar ciertas cosas, las necesidades de negocio,
los requisitos técnicos, la infraestructura. Espera. Entonces, esto realmente, lo que quiero compararlo es con un bar. ¿Y cuáles son los pasos? Entonces, la gente quiere cerveza. Necesidad de negocio. ¿Cuál es realmente, qué puedo obtener realmente de ese requisito? Que necesito wifi en todas partes. La quieren fría y rápida, una cerveza normal. Hay países donde se ve la cerveza caliente y lo respeto, perfecto, pero yo personalmente prefiero una cerveza fría. Esos son los requisitos técnicos. Y entonces ya decimos, vale, 5 megas por segundo por usuario. Vale, necesitamos, ya planificando, necesitamos decir cuánto personal vamos a tener, cuántos puntos de acceso vamos a poner y cuánta cerveza. Entonces ya ahí hablamos no solamente de la parte de puntos de acceso, sino la parte, como hablaba, como decía Felipe, de que la red lo pueda soportar, ¿vale? Entonces, ya ahí hablamos del número de APs y también de lo que es la parte de la red. La ubicación de los grifos de los camareros, un diseño predictivo, la posición de los puntos de acceso y las antenas, importantísimo. La idea de la alta densidad es poner los puntos de acceso lo más cerca posible del usuario y evitar que los puntos de acceso se interfieran entre sí o que la señal pueda irse más allá de lo que yo quiero que sea mi celda. Lo puedo hacer tanto bajando la potencia de transmisión de punto de acceso, así como otras tecnologías más avanzadas, en las cuales podemos hablar en otro webinar. También hay que construir el bar y comprar la cerveza, o sea, el despliegue. Hay que configurar la red, porque eso es un paso fundamental. Muy importante, configurar la red tiene que venir siempre, siempre, siempre como una parte del proceso de diseño, ¿vale? O sea, yo diseño, luego configuro y luego verifico qué es el siguiente paso. ¿Funcionan los grifos? Sí, vale, pues estoy verificando en Site Survey. Hay que mantener las cosas, y básicamente, una vez todo funciona, vale, todo perfecto, genial. Tenemos todo funcionando. Y ahora hay que tener un proceso en el cual cada cierto tiempo, dependiendo del tipo de red que sea, hay que mantener la red. No dejar las cosas y no tocarlas por si acaso se rompen. Quizás, por ejemplo, tengo una actualización de firmware importante y me interesa hacerlas cada, por ejemplo, 6 meses. Consideraciones a tener en cuenta para diseñar el Wi-Fi en algunos escenarios reales, ¿vale? No todos deberían entrar. Y suena muy mal, pero para maximizar el tiempo disponible en el aire hay que deshabilitar los clientes legacy, los data rate muy bajos, y esta es una foto de a quién no queremos. No queremos a gente que no sepa convivir, y suena muy mal, pero los clientes B y G conviven bastante peor que, por ejemplo, los clientes N y AC, por las características propias de la tecnología, ¿vale? Interferencias, qué, cómo y dónde. Hornos de microondas, teléfonos inalámbricos, cámaras wireless, baby monitors, sistemas de audio inalámbricos, Bluetooth, radar. Radar, estos son los radares meteorológicos que tienden a... bueno, que realmente afectan bastante la banda de 5 GHz en ciertos canales que hacen que los clientes se desconecten, básicamente, porque tienen que cambiarse de canal. ¿Y cuáles son las herramientas que tenemos para luchar contra la interferencia? Analizador de espectro. Claro, porque el analizador de espectro me va a decir qué interferencia es. O me puede decir, vale, aquí hay una interferencia. Una herramienta, o sea, básicamente un software. En este caso, pues, Ekahau provee uno bastante bueno para poder ligar o poder unir esa parte de cuando hago un site survey in situ, la parte de interferencia, llevarla y luego poderla ver después poderla ver después en la oficina. Y bueno, luego en última instancia siempre está un martillo. Yo estuve en un proyecto hace muchos años en un país en África, en Mauritania, en el cual teníamos que no solamente diseñar la red Wi-Fi, sino que teníamos que ir con un analizador de espectro y una antena directiva buscando dónde están los puntos de acceso que no estaban permitidos en la red. Por supuesto, la tecnología ha avanzado muchísimo, ahora se pueden descubrir de otras formas, pero en ese momento solamente había eso y estábamos buscando puntos de acceso que no estuviesen permitidos y aparte dispositivos que potencialmente nos dieran interferencia en la zona. Hay dos tipos de analizadores de espectro. Un dispositivo externo que mide el suelo de ruido y se puede llevar a donde sea, como por ejemplo es el Scikit de Ekahau,
Y luego están aquellos que están integrados al punto de acceso. Grandes diferencias. Siempre está ahí en el punto de acceso, pero la medición se realiza exactamente en el punto de acceso. Y esto puede ser crítico, porque claro, si yo tengo un cliente, por ejemplo, digamos que tengo un punto de acceso con 30 clientes y 2 de ellos tienen problemas, puede que en la zona donde estén esas 2 personas es donde esté la interferencia. Y eso solamente podré descubrirlo si utilizo un dispositivo externo. Si utilizo uno integrado al punto de acceso, es posible que esa interferencia no la vea el punto de acceso, o al menos no con la misma intensidad, como para que la persona que esté realizando el análisis pueda verlo. Entonces, un poco la diferencia de cómo son las interferencias Wi-Fi. Las interferencias Wi-Fi en general se ven así, ¿vale? Este es un poco el espectrograma de cada una. Y las que no son Wi-Fi, pues se ven de esta forma, ¿vale? Hay una base muy, muy completa en la web, si mal no recuerdo, en la web de Cajao, en la cual se pueden ver los diferentes tipos de interferencias. Muy importante, porque eso nos permite a nosotros reconocer inmediatamente cuando vemos un espectrograma de qué estamos hablando, ¿vale? Fase del survey. Primero, size survey predictivo, planificar de simulación. O sea, todo tiene que venir en base a una pregunta. Entonces, aquí es donde yo planteo ciertas cosas. ¿Cuántos puntos de accesos? ¿Dónde? ¿Qué potencia? ¿En qué canal? ¿Con qué antenas? Replanteos in situ. Irme con un punto de acceso y ponerlo con la antena que yo quiero probar, ¿vale? Entonces, así tengo una pequeña visión, puedo ver cómo se ve el mundo real, más allá de la herramienta de survey que puedo tener, ¿vale? Y luego, yo todos esos datos los puedo meter en forma para retroalimentar lo que es el mismo diseño, y puedo tener básicamente un mejor diseño, ¿vale? Luego, después que digo, vale, survey predictivo está bien, junto con el replanteo in situ, paso a la parte de size survey en situ. ¿Vale? Y bueno, en situ tengo que ir a hacer el size survey y veo, oye, ¿realmente funciona esto que hemos montado? Si todo va bien, que es lo esperado después de una correcta planificación y despliegue, vamos a la parte de size survey periódico. Hay que comprobar, ¿no? Esto realmente depende muchísimo de la red, ¿vale? Pero lo más importante es, si la red soporta muchísimos usuarios, idealmente es bueno acortar los periodos en los cuales se comprueba, ¿vale? Por ejemplo, un almacén los cambios, o sea, los problemas se suelen detectar bastante rápido. Quizás sea menos crítico hacer una comprobación cada poco tiempo. Pero, por ejemplo, en entornos de alta densidad, donde incluso la gente es capaz de mover las antenas de sitio si están a su alcance, pues realmente también ahí sí sería ideal hacerlo cada menos tiempo, ¿vale? Como extra, siempre verifica los cambios que has hecho, ¿vale? Y eso es importantísimo, porque los cambios que has hecho es lo que nos permite a nosotros ver si lo que hemos hecho está bien, vale, pero si no seguir realizando cambios. La idea es volver al cambio anterior y ver qué tal. Y un poco, ¿cómo calculo la capacidad? ¿Vale? La capacidad se calcula en base al número de clientes, cómo están distribuidos, están bebiendo todos lo mismo, cerveza, vino o chupitos, y el tipo de cliente. Sobre todo, importante la parte de clientes legacy, de si estarán presentes o no en la red y en qué porcentaje, ¿vale? Luego, hay mucha gente con set. En el Cajao tengo la opción de simular número de usuario, número de dispositivos. Normalmente solamente tengo un dispositivo activo a la vez. Aunque tenga un portátil, un teléfono móvil o un teléfono celular, solamente estaré utilizando uno por norma general, ¿vale? Y luego también están los dispositivos conectados. Están inactivos, pero están conectados y también consumen un tiempo en el aire por estas mismas tramas de gestión de las que hablamos. Todo esto lo veremos ahora en la demo, pero realmente aquí es donde podemos simular los requerimientos en la parte de capacidad, ¿vale? Tipo de dispositivos, como hablamos, qué tecnología utilizan y los números de Spatial String disponibles. Esto está directamente relacionado también con qué tipo de dispositivos son. ¿Y qué tan sensitivos están los clientes? Esto también lo podemos simular con el Cajao. Básicamente, ¿qué aplicaciones están utilizando?
cuáles quiere utilizar el cliente. O sea, si yo hago un diseño, no quiero un diseño para que se cubra, sí, sí, todo está perfecto, pero también quiero saber, oye, mira, puedo aquí, si quiero simular clientes, pues también lo puedo hacer con la herramienta, ¿vale? Y en sumario, hay que maximizar el tiempo en el aire, hay que preferir 5 GHz, la idea siempre es minimizar el CCI, Channel Interference, minimizar el número de CCID es importantísimo. Asegurarse de tener data rates altos. Esto se logra con una combinación de todo lo anterior, ¿vale? Y para asegurarse, tenemos que tener un ruido bajo, hacer un diseño inteligente, hacer un site survey, un nivel de cobertura alto, con celdas bien definidas, clientes y APs no muy antiguos a ser posible, y con todo esto también, todo esto viene unido a calcular la necesidad que tengo de densidad, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Determinando las áreas a cubrir, el número de dispositivos, el número de usuarios, que no es lo mismo, y el uso de datos por dispositivo, ¿vale? Y bueno, ha llegado la parte de la demo. Cedo el control a Felipe, que va a hacer la demo de cálculo a nivel de cobertura. Vale. Pues si me cedes la pantalla, Leo. Vale. Ahora voy a compartir mi pantalla y compartimos. Vale. Está compartido. Vale, vamos a salir de la presentación y a ver, vamos a ver si abrimos Ekahau. Entonces, vamos a abrir Ekahau donde, a ver dónde tengo yo por aquí un plano limpio. Bien, me recuerda que tengo que renovar el mantenimiento en mi licencia pronto. Eso es bueno. Vale, pues aquí tenemos Ekahau. He abierto un plano y voy a dejar, he abierto un plano, ¿vale? Y vamos a empezar a ver, esto es una pequeña oficina que tiene 69 pies. Y lo primero que tenemos que hacer es definir las métricas. 69 pies, pues son unos 21 metros. Vale, está bien. Ya tiene las medidas bien puestas. Basta con los planos siempre tienen que estar a escala y basta después con escalarlo con una medida. Entonces ya está. Una vez que he escalado y que ya puedo empezar a trabajar en el plano. Pero bueno, antes del plano, en este plano que se añade añadiendo a través de añadir el mapa y seleccionar el plano, ¿vale? Entonces, lo primero que puedo hacer es crear un edificio con este mismo plano, ¿vale? Porque como ha dicho Leo antes, Ekahau nos permite diseñar en 3D y eso es muy importante, como vamos a ver más adelante, porque los APEs de una planta pueden incidir en la otra. Entonces, creo mi edificio, la primera planta. Aquí además también si tengo más plantas puedo definir el grosor de la losa de hormigón que hay entre las plantas y más o menos la atenuación, ¿vale? Aquí siempre Ekahau tiene unos valores medios, pero lo ideal es poder hacer el site survey in situ y medirlo in situ para que sea lo más fiel posible. Entonces, bueno, ya tenemos el plano, tenemos nuestro edificio, tenemos aquí nuestra oficina y para hacer un diseño proyectivo lo primero que habremos cogido los datos, habremos ido a la oficina, habremos hecho una inspección óptica, visual, ¿no? O sea, y habremos apuntado de que están hechos pues, las paredes, notas sobre si estas casillas, pues por ejemplo, fueran de metal, tendrían una atenuación, si fueran de madera, tendrían otra, etcétera, etcétera. Y lo primero que tenemos que hacer para empezar a hacer una simulación es pintar. Aunque bueno, voy a hacer otra cosa antes, que es voy a definir la cobertura de la zona de cobertura, del área de cobertura sobre la que quiero trabajar, ¿vale? Entonces selecciono así y ya tengo el área de cobertura 1. Como veis, aquí puedo definir
por ejemplo, ¿para qué quiero este área de cobertura? ¿Vale? Y el número de dispositivos que voy a meter en ella. Por ejemplo, imaginaos que puedo decir que quiero para alta velocidad y le puedo añadir dispositivos, ¿vale? En el área 1. Imaginaos que puedo añadir dispositivos, como ha dicho, y como hemos dicho, se diseña, lo mejor es diseñar para un tipo de carga específica, ¿vale? Entonces, imaginaros que, por ejemplo, tú vas a tener un 50 lab en este entorno, ¿no? Con este tipo de tarjeta y vamos a añadir, yo qué sé, otros 50 dispositivos, porque los móviles, 50 smartphones con sincronización, o sea, sincronizando, sin más, sin que estén en uso, ¿vale? Y a esto le vas a llamar, yo qué sé, oficina, de área 1. Después, oficina, ¿vale? Y después podremos generar más áreas. Entonces, y podemos definir, por ejemplo, que un área o, por ejemplo, el conference room, podemos definir otros, podemos generar otra área de cobertura y definir unos requisitos particulares para este área de cobertura, ¿vale? Esto ya es el área 1, que lo podríamos llamar aquí como conference room, y aquí podríamos decir que, pues, queremos, yo qué sé, requisitos de voz y podemos añadir pues otro tipo de requisitos, yo que sé, vamos a añadir 5 teléfonos de VoIP, ya está, y le vamos a añadir en VoIP Cisco. ¡Hala! ¿Vale? Entonces, cuando yo haga el diseño, o sea, unos serán los requisitos para el área general de oficina y otros serán los requisitos para este área. Vale, también, entonces, bueno, aquí puedo coger y, por ejemplo, ocultar este tipo, las áreas para que no me estorben y seguir dibujando. Vamos a pintar las paredes. Lo vamos a hacer rapidito para la demo, ¿vale? Entonces, pues vamos a pensar que todas las paredes del externas son de ladrillo, ¿vale? Cajao siempre tiene unos valores, podemos personalizar estos valores y adaptarlos a lo que haya realmente in situ, ¿vale? Dándole a la rueda podremos modificar la atenuación, ¿no? En el ladrillo pues atenúa más o menos 10 dB por 0,3 metros, ¿no? Entonces, 33, lo que sería como 33 dB si fuera una pared de 1 metro de ladrillo. Pero bueno, entonces esto también es para cuando tenemos muros, imagínate, de media altura, una pared y imagínate de pues una barra de bar que solo llega a 1 metro. Pues podríamos generar una y decirle, oye, esta línea solo llega a 1 metro. Y generar nuevas categorías y etiquetarlas y dejarlas aquí para trabajar en este diseño. Bueno, vamos a pensar que como hoy en día, pues las paredes interiores están hechas de pladur, ¿vale? Yo las voy a cerrar y las voy a cerrar así. Las cierro y bueno, voy pintando, voy haciendo pinto los diferentes paredes que hay por acá y ya, vale, aquí también hay más. De hecho, por ejemplo, vamos a poner por aquí esto, que no sé exactamente qué sea, me parece que realmente son, pone que son cubículos, vaya por Dios. Vale, y los cubículos de oficina son, vale, estos no son paredes, fallo mío. Vale. Que no se ve bien, vale. Austin Station, vale. Vale, pero sí que esto, vamos a poner que estos sean paredes. Que hay una pared acá y que hay otra pared acá. Y creo que hay otra pared acá. Vale. Vale, entonces yo ya he puesto, diseñado la cobertura, ya he diseñado, o sea, ya he pintado esta oficina sencilla, ¿no? Y ahora, pues, por ejemplo, ahora ya llega la hora de empezar a ver, llega la hora. Llega la hora, vamos a decir, de hacer, vamos a seleccionar una app,
por ejemplo, vas a seleccionar un Meraki, ya que nuestro amigo Leo trabaja en Meraki, vas a un Meraki MR32, que si no, mal no recuerdo es una PAC. ¿Vale? Vamos a ponerlo acá y nos empiezan a aparecer acá. Como veis, acá tenemos en 2,4 y como ven acá, veis acá sus patrones de radiación, ¿vale? En 2,4 y en 5 GHz y el canal en el que está. Vale. Entonces, Signal String debería de estar funcionando. Y aquí algo raro pasa. Aquí estamos. Vale. Entonces aquí está. En 2,4 no se ve. En 5 GHz tampoco. Oh. Vamos a ver. Vale, está bastante bajito. Pero debería de verse. Bueno, algo le pasa. Entonces, bueno, básicamente dibujar es... Bueno, en este plano solo quería enseñar que se puede dibujar. El efecto demo pasa factura, cómo se dibuja, etcétera. Hay otras cosas que también en ese plano voy a hacer antes de empezar a poner APs, que sería en el proyecto, aquí, como veis, podemos definir los requerimientos de cobertura. Como habéis visto, antes he usado este perfil, el High Speed Connectivity, ¿vale? Entonces, son perfiles que vienen dados. Hay algunos que vienen de las guías de diseño de los principales fabricantes, como por ejemplo Cisco, como Polycom, como creo que no sé si había visto en algún lado uno de Aruba o es que lo tengo yo en otro de mis equipos, etcétera, ya generado. Entonces, en este caso, pues para este perfil dice que la señal mínima debería ser de -75. Como veis, aquí lo adapta, ¿vale? Por ejemplo, en el de voz, que es más exigente, en el de voz IP que hemos puesto para sala de reuniones, estará la voz... ¿Dónde está? Que ahora lo veo. Pues no veo el de voz. Aquí está. Como veis, de 75 ha pasado a -70 dBm, ¿vale? O sea, el perfil. También cambia la latencia, cambia la posibilidad de pérdida de paquetes, cambia el número de puntos de acceso necesarios, etcétera, ¿vale? Entonces, los perfiles de requerimiento de cobertura los hay de predefinidos, pero como siempre puedes crear los tuyos propios. Los perfiles de dispositivos también, a ver, hay dispositivos genéricos creados, pero si tú en tu empresa, tus equipos, tus portátiles tienen unas características técnicas, pues puedes crearlo, puedes decir, pues mira, mis equipos tienen una tarjeta de 802.11 Net Dual, ¿vale? O que soporta las dos bandas y soportan hasta 40 MHz y como mucho tienen 2 espacial string, ¿no? Entonces, puedes crear el perfil de tus equipos para que la simulación sea lo más precisa posible, que también es lo que buscamos. Los perfiles de uso, Cisco te da, Cisco. Ekahau tiene pues, muchos perfiles de muchos fabricantes y de aplicaciones, ¿vale? Entonces, normalmente para hacer un file sharing, pues se necesitan más o menos 10 megas. Para hacer videoconferencias se necesitan 5 megas de throughput, ¿no? Entonces, vuelta a decir, si en el diseño hemos hecho bien la lista y tenemos bien las necesidades, pues podremos diseñar lo más apegado a la realidad posible, con lo que tendremos los mejores resultados. Y otra cosa ya, por último, lo último que tenemos que, vamos a decir que casi de lo último, porque no es lo último que tenemos que ajustar, es los planteamientos de la red, o sea, cómo vas a configurar la red. Como bien decía Leo, ¿vale? Para conseguir los data rate bajos nos penalizan mucho. Entonces, tú aquí puedes fijar el data rate mínimo que vas y ver el impacto que va a tener un data rate u otro, que os hará una demo de esto más adelante. Entonces, aquí se puede seleccionar el data rate de 2,4, el data rate de 5, incluso también si, por ejemplo, los APs nos lo permite hacer un band string, porque antes he visto por ahí una pregunta que decía que
que si, a ver, claro, que si solo ponías en 5 GHz, los clientes de 2,4 no se pueden conectar. Y dices, sí, bajo esa premisa es cierto. O sea, pero si los APs son dual band, entonces tú habilitas muchos más en 5 GHz, están funcionando todos, y en 2,4 solo algunos, para evitar que haya muchos puntos de acceso en 2,4 en el mismo canal, puesto que solo tenemos 3 para jugar. Y es muy difícil, ¿vale? Evitar en 2,4 la interferencia, el co-channel de canal. Entonces, el CCI es muy difícil. Entonces, lo que hacemos es intentar, además 2,4 tiene una amplitud de onda más alto y llega más lejos. Entonces, con menos APs de 2,4 podemos dar una cobertura a un área más extensa que con 5. ¿Vale? 5 se atenúa más porque la onda es más corta en el aire, se atenúa más rápido y entonces llega menos. Entonces, vuelta a esta casilla, el bandstream lo que nos permite es, en algunos APs, lo que hacen es, oye, puedo estimar, pueden mover, por ejemplo, a los clientes de 2,4 a 5. Por ejemplo, decir, oye, tienes la funcionalidad de 5 GHz, ¿no? Pues venga, a 5. ¿Y por qué esto es interesante? 2,4, como he dicho, la onda es más amplia, emite con más fuerza y muchos de los criterios de los clientes para conectarse se basa en quién tiene una señal más grande. En este caso, la señal más grande la suele dar 2,4. Entonces, aquí, como digo, aquí basta o sea, los APs que tienen bandstream pueden coger y mandar a la gente a 5 GHz, a la gente que tiene esa capacidad, decirle, ¡pum!, te empujo a 5 GHz, aunque te hayas conectado a mí a 2,4 en un principio. Y esto pues te permite simular si va a haber más clientes en 2,4, más clientes en 5 GHz. Las SSIDs, como ha dicho Leo, muy importantes. Aquí las puedes definir cuántas SSIDs vas a publicar en 2,4 y en 5 GHz. Y los clientes, en los APs, si defines el número de clientes máximos que vas a permitir por punto de acceso. Entonces, eso se hace aquí. Y lo primerito que deberíais de configurar es en qué dominio regulatorio vais a configurar, ¿vale? Porque no es lo mismo Europa que México. No es lo mismo. Se usan otros canales, no es lo mismo China, no es lo mismo Canadá, en cada uno, o sea, en cada área hay habilitados unos canales para 5 GHz y para 2,4, en algunos sitios hay más canales que aquí en Europa y también a veces pues el sistema métrico y si trabajas en milivatios o en decibelios. Básicamente son algunas de las aspectos más importantes a tener en cuenta. Ya con esto ya sí que ya tienes todo bien configuradito para pintar y empezar a dibujar. Vale. Vamos a abrir. Tenía una oficina. Esta para el diseño de cobertura. ¿Vale? Una de las mejores funcionalidades que tiene, que se ha añadido en las últimas versiones de Kajau, es que nos permite diseñar en vivo en base a cobertura. Vale. Vamos a ver. Esto es un edificio multiplanta, ¿vale? Que como veis, aquí están las 3 plantas, desde la primera hasta la tercera planta, y vamos a dibujar por aquí en la segunda. Entonces, voy a ocultar, por ejemplo, para que me sea más cómodo el área, incluso voy a ocultar las paredes, que ya están pintadas, ¿vale? Quito las paredes y así puedo diseñar. Y los puntos de alineación, que esos los necesito para alinear una planta con la otra. Son coordenadas de referencia para alinear las plantas. A ver, ¿dónde están los...? Esto, ya está. Ya tengo la planta limpia, ya puedo empezar. Vale. Aquí, si selecciono la opción de Coverage Planning, ahora puedo coger, seleccionar una antena, ¿vale? Aunque está la genérica, esa no existe en la realidad. Así que, y como veis, ya puedo diseñar, ¿vale? Como veis,
me está contemplando. En un área abierta la Wi-Fi se extiende muchísimo, muchísimo. Como veis, aquí llega muy lejos, ¿vale? Además estoy diseñando, tengo marcado 5 GHz y así me está diciendo como, sin embargo, si yo la meto en los cuartos, ¿vale? La señal baja bastante, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, por eso lo mejor es tratar de ponerlo siempre y generar celdas, ¿no? Pues ya que tengo esta aquí, pues el siguiente lo puedo poner, por ejemplo, aquí, ¿veis? Y el siguiente, pues lo puedo poner, estos son ascensores, ¿veis cómo atenúan? ¿Vale? Que es una, entonces, el metal es de las cosas que más atenúa, entonces yo puedo ir haciendo así, ¿vale? Y ya en base a cobertura, podéis ver cómo en base a cobertura ya de una manera muy rápida estoy viendo dónde es mejor poner mis APs, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este lo puedo poner acá. Como veis, por aquí me va a quedar un huequecito. Así que puedo poner otro acá. Y aquí me puede quedar otro. Pero lo puedo poner aquí. Y ya en principio en 5 GHz está todo y por supuesto en 2,4 más. ¿Vale? Entonces, si yo ahora voy al Signal Stream, me va a simular la cobertura que me está dando y ya está. Y aquí lo veo. ¿Vale? Entonces, puedo coger y dejar el puntero en cualquier lado y ver qué señal me da. ¿Vale? Entonces, seguro que veis aquí algo. Como veis, desde aquí puedo modular puedo, por ejemplo, modular la intensidad de la señal. Aquí veis cómo radia en 5 GHz el patrón de radiar de esto. Si utilizara otro, si por ejemplo este AP me permitía usar una antena, podría aquí seleccionar una antena externa, podría seleccionarla e instalársela y ponerla. También aquí observáis 2 flechitas, ¿vale? Esto es, una es 2,4 y otra es la antena de 5 GHz. Si las oriento, ¿vale? Pues podré verlo. Si yo cambio la orientación, por ejemplo, este lo voy a cambiar para abajo, como veréis las rayas también se mueven. Esa era 5 GHz y aquí va 2,4. ¿Vale? 2,4 no se ha visto porque estamos solo para 5 GHz. Ahora estamos solo para 2,4. ¿Vale? Si yo ahora muevo la grande, el patrón de radiación de la antena cambia. Evidentemente, si es una antena que lleva las antenas integradas, una antena unidireccional que van dentro de la P, los dos tienen que estar mirando hacia el mismo lugar. Si fueran antenas externas, pues podría, por ejemplo, imagínate que 5 GHz la apunta hacia un lado y 2,4 hacia otro. Y aquí, pues, como decía Leo, vamos a ver cómo vamos a tener una interferencia cómo vamos a tener una interferencia brutal. Y ahora ajusta la channel overlap. Aquí, ¿veis? ¿Y esto por qué es? Porque según hemos ido diseñando, los ha puesto todos en el mismo canal. ¿Vale? Entonces, veis, si le doy aquí que haga el planning, en 2,4 en 5 GHz, fijaros que aquí me deja elegir los canales, 1 y 2, 1 y 2 extendido, 1 y 3 si puedo. Por ejemplo, me deja elegir los canales, los anchos de banda, ¿vale? Entonces, bueno, elegir los patrones de canales, etcétera, le voy a crear el plan, ¿vale? Y ahora, pues gran parte de la interferencia de cochannel se ha ido. Todavía hay puntos, ¿vale? Seguramente en 2,4 podría deshabilitar varios APs, ¿vale? Y aún así tendría cobertura para todo, tendría cobertura para todo, ya que, como os he dicho, 2,4 viaja bastante, o sea, llega más. Entonces, voy a hacer una cosa, en vez de seleccionar se lo voy a decir que los que yo seleccione y yo encienda. Entonces, yo puedo ir encendiendo, como veis, con esta AP, voy a poner, por ejemplo, este otro, ¿veis? Casi el 6 no me haría falta. Voy a encender este, enciendo este, y, por ejemplo, voy a encender este otro. ¿Vale? Ya, como veis, en 2,4 y fijar que la señal en 2,4 está muy bajita. Entonces, esto es lo que decía que seguramente en 2,4 no haya la necesidad de encender todos los APs. Como veis, casi ya tengo cobertura en el 100% en 2,4. Y he necesitado 3 APs
menos que en 5 GHz para cubrir el mismo espacio, ¿vale? Entonces, básicamente a la hora de diseñar por cobertura no es lo mismo. A ver, Ekahau lo permite muy fácil gracias a la utilidad del coverage planning, pero además, aunque diseñes para 5, después puedes repasar tú 2,4 y puedes ir, ¿cómo se dice? Y puedes ir deshabilitando allá donde no lo necesites. Entonces, ¿cómo este es el caso? Y, por ejemplo, si vamos a 5 GHz, ¿vale? Y vamos al cochar, vamos a seleccionar otra vez todos mis puntos de acceso que están seleccionados como míos. Pues cuando hacemos un site survey, que está en el plano, cuando hacemos un site survey detectaremos APs propios y los de los vecinos. Entonces, normalmente de los propios se marcan con el MAI y así puedes ver lo que hacen tus APs o el AP seleccionado o todos en un momento dado. Vale, entonces, si vamos al channel overlap en 5 GHz, como hay muchos más canales, está todo verde. No no hay interferencia alguna. Como veis, ¿vale? Y ya lo último que os voy a mostrar antes de darle paso a Leo para que os enseñe cómo diseñar en alta densidad, va a ser, estamos en la planta 2, vamos a ir a la planta 1, ¿vale? Como estamos diseñando en 3D, bueno, vamos a ir a Signal String, aquí veis la incidencia de los APs de la planta superior en la planta inferior. Esto es en 5 GHz, vamos a poner las dos frecuencias a la vez. Y como veis, yo estoy diseñando con señales muy bajitas. ¿Ok? Entonces, es importante contemplar que los APs van más allá de lo que pueden ir bastante más allá de lo que creemos, y a la hora de diseñar, pues tenemos que entender que los de un piso inciden en el otro. Y ya con esto, pues voy a dar paso a mi compañero Leo para que siga con la demo y os enseñe cómo hacer el planteamiento de alta densidad. Así que dejo de compartir y le paso el testigo a Leo. Genial. Dame un segundo. A ver. Perfecto. Vale, pues ya justo ahora deberéis poder ver todos el plano que tengo aquí en pantalla. Básicamente, este es el plano de la oficina donde estoy ahora. Está ubicada en Londres, en la oficina de Cisco Meraki, ¿vale? Entonces, realmente, yo, por ejemplo, ya he diseñado un poco lo que es la oficina. En realidad, la oficina tiene muchísimo cristal, es un espacio abierto. Sin embargo, en esta oficina, el reto que tengo, que hemos tenido durante el despliegue, es que tenemos alrededor de unas 50 personas normalmente, pero a veces podemos tener hasta 150 entre salas de reuniones, gente que viene a eventos o gente que simplemente, pues básicamente invitan a sus amigos a comer, ¿vale? Vale. Voy a comenzar con un punto de acceso de alta densidad, por ejemplo, el MR53, ¿vale? Básicamente, si coloco el punto de acceso aquí, ¿vale? Ekahau, como estaba mostrando Felipe, me va a calcular lo que es la cobertura, ¿vale? Yo tengo esta cobertura. Yo realmente, esta cobertura es en ambas bandas, ¿vale? Pero quizás yo quiero ver solamente una en 2,4 o quizás en 5 GHz. En este caso son bastante parecidas porque es un espacio muy abierto. Pero si yo, por ejemplo, cojo este punto de acceso y lo dejo aquí en la sala de reuniones, ya vemos que la penetración de 2,4 GHz es bastante mayor a la de 5 GHz, ¿vale? La oficina realmente no es muy grande, con lo cual estamos hablando que mientras más personas tengas, pues esta cobertura hay que reducirla, ¿vale? O sea, hay que reducirla, puede ser una opción a nivel de señal, que yo puedo decir, vale, yo voy al punto de acceso y digo, yo quiero, por ejemplo, que el punto de acceso, en lugar de transmitir a 25 milivatios, pues me transmite a 10 milivatios, ¿vale? Y aquí tengo pues una reducción considerable, ¿vale? Eso es lo que, esto es para la parte de planificación. Luego yo puedo ir a la parte si me voy a la parte de opciones, ¿vale? Si me voy a las opciones, yo puedo ver cómo quiero que el Ekahau me muestre la cobertura.
Estas opciones consumen bastante CPU, con lo cual en planos muy grandes quizás no es tan buena idea usarlas. En planos más pequeños como este, ves la diferencia, que puedo tener una visión más granular de lo que es la cobertura, ¿vale? Y luego puedes decir, vale, si este fuese un despliegue multiplan, ¿verdad? Que de hecho lo es, lo que pasa es que no he perfilado la oficina de arriba, más sin embargo, yo puedo ver que incluso el punto de acceso colocado donde está, voy a tener cierta cobertura arriba, ¿vale? En la planta superior. Básicamente el recajado lo que va a hacer es calcular todo esto, o sea, calcular todas las plantas, ¿vale? Por supuesto, más recursos, más CPU. Como sugerencia, yo siempre he recomendado tener un equipo que puedo usar para survey, que puede ser un portátil, tener por ejemplo el SiteKit, me voy al sitio, hago el survey, y luego lo que es toda la parte esta de análisis lo puedo hacer, por ejemplo, un equipo más potente. ¿Vale? Son solo ideas. Hay gente que incluso lo he visto haciendo surveys con la tablet de Microsoft. ¿Vale? Y luego tengo pues varias opciones de visualización. Sí, o sea, en la cual yo puedo decir que quiero ver el primer canal primario, o quiero ver cuál es el canal secundario. En el caso del canal secundario, en realidad no tenemos ninguno porque no tenemos otro punto de acceso. Así que lo que vamos a hacer es agregar otro punto de acceso, por ejemplo, aquí. Y le voy a cambiar el canal que tiene. Puedo usar el autoplanner, porque el autoplanner básicamente con 2 puntos de acceso va a ser bastante rápido. Y si le doy en el botón correcto, mucho mejor. Entonces yo, por ejemplo, aquí puedo ver, estoy viendo el canal secundario. O sea, ya no estoy viendo cuál es el AP con más ganancia, o sea, en un punto específico, sino que estoy viendo la segunda señal. ¿Por qué es importante la segunda señal? Para el cálculo de porcentajes de solapamiento de las celdas. Si yo quiero crear 2 celdas, pues quiero saber, por ejemplo, tengo 2 puntos de acceso, cada punto de acceso tiene una celda específica, y yo quiero ver cuál es el grado de solapamiento que tiene, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, tengo esta opción de ver el canal primario e incluso la tercera señal más fuerte que haya en el entorno, ¿vale? Luego, voy a crear un área de cobertura, ¿vale? Yo, con el área de cobertura, yo en principio puedo coger y digo, mira, vamos a quitar esta parte para que se vea un poco mejor. Un área de cobertura, yo puedo crear un área de cobertura en el cual le digo, mira, yo quiero que toda esta área, que la verdad es bastante extensa, pero bueno, es la oficina entera, esto es solo con el propósito de la demo. Toda esta área, que es la oficina entera, tiene unos requisitos. Si yo voy aquí a editar área, veo que los requisitos son voz más data, voz y datos. Mira, yo quiero que sea con el diseño de Cisco. ¿Qué es el diseño de Cisco? Esto me dice algo. Lo cierto es que no. Y aquí es donde vamos a ver que yo tengo esta parte que son las coverage requirements, que es básicamente qué se refiere cada una de esas opciones que tenía allí. ¿Cuál es la señal mínima? ¿Cuál es el SNR mínimo? El data rate, el número de puntos de acceso. El RTT, que es básicamente, esto es cuando hacemos un survey activo. Una vez, o sea, porque la idea de Cajado es que nos sirva para el diseño, el diseño entero de la red. Desde que digo, quiero poner Wi-Fi, hasta que lo he desplegado, lo he comprobado y puedo ver tanto los puntos de acceso que yo he simulado como los puntos de acceso reales, como la cobertura real. Puedo incluso hacer pruebas de ping mientras estoy haciendo, por ejemplo, andando por la oficina, haciendo mis pruebas para ver qué señal tengo, y aparte hacer pruebas de velocidad contra un servidor que tengo instalado en la red, ¿vale? El servidor es realmente muy fácil de instalar, una Raspberry Pi funcionaría perfectamente, ¿vale? Luego, por ejemplo, pues, áreas de cobertura, ¿vale? Ya dentro de lo que son las áreas de cobertura, yo puedo crear una segunda área de cobertura. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, yo puedo tener requisitos diferentes para un área específica. Yo puedo crear aquí, por ejemplo, crear una área más pequeña, en el cual la primera área me dice, vale, yo necesito que sea voz IP, pero en esta segunda área yo voy a crear, a ver, si la tengo, sí. Edito el área y puedo decir, vale, yo aquí necesito que no solamente tenga, por ejemplo, necesito que tenga conectividad de alta velocidad. Y aparte, además, puedo agregar dispositivos. Y eso es genial, porque puede ser qué tipo de dispositivo, qué velocidad, básicamente, perfiles para poder simular diferentes áreas, ¿vale? Y lo realmente positivo de esto es que puedo simular áreas dentro de áreas, ¿vale?
Entonces tengo bastante granularidad, así como lo que es la parte de las paredes. O sea, yo puedo incluso simular, por ejemplo, es muy normal encontrar en los centros comerciales que la planta, todas las plantas se comunican básicamente por un agujero que hay en el medio del centro comercial para tener pues esa sensación de amplitud. Pues eso también se puede simular con el Cajao, ¿vale? Entonces vamos a ir a la parte de capacidad. Yo ahora voy a ir aquí en proyecto y tengo, vaya, ya tengo lo de los dispositivos, tengo los perfiles de uso, configuración de la red, bastante importante. Yo en esta red estoy diciendo que tengo un data rate mínimo de 12 megabits por segundo. Vamos a ver si yo lo bajo, como veis, en 5 GHz, el mínimo es 6 megabits. Si yo bajo esto y en lugar de simular la cobertura, vamos a simular el tiempo en el aire, ¿vale? Y el tiempo en el aire, bueno, tarda un poco. Yo veo que justamente aquí, que es donde quiero hacer esta parte de diseño de Cisco, me está diciendo, mira, la cobertura en el aire, fatal, normal, porque en realidad, vamos a incluso borrar esta área, no, perdón, vale, las cosas al directo. Entonces, yo realmente estoy viendo que esta área que he diseñado con las guías de Cisco, pues básicamente está mal. Si yo cojo esta otra área y la defino igualmente, me va a dar un resultado que tengo que cambiar el tipo de área, perdonar. Bueno, realmente sería de Cisco y yo aquí, por ejemplo, pongo 100 equipos. Y no van a tener background 6, sino que van a tener el tipo de dispositivo que van a estar usando, van a ser link con Skype, ¿vale? Entonces, claro, yo aquí ya veo que ya no cumplo, ¿vale? Entonces, una de las cosas que puedo hacer, si tengo muchos dispositivos y necesito más tiempo en el aire, lo que puedo hacer es subir el minimum bitrate. Vamos a ver si podemos lograrlo, ¿vale? Yo realmente esto no lo he practicado, con lo cual, en realidad, es algo que yo, por ejemplo, si subo el minimum bitrate a un valor muy alto, por ejemplo, 54 megabits por segundo, ¿vale? Voy a tener... Bueno, lo tengo exactamente igual. Quizás he metido demasiados dispositivos. Pero bueno, la idea en general es que si tengo, dependiendo del número de dispositivos, pues puedo simular ese tipo de áreas, ¿vale? Ese realmente es la idea. Ahora, la parte de capacidad. Voy a buscar Capacity, clientes por AP. Yo tengo también Capacity Health. Y me dicen, oye, mira, si yo quiero diseñar esto para alta densidad, ¿está bien o está mal? ¿Está bien o está mal esto? Vamos a quitar un poco la parte de áreas para verlo un poco mejor. Entonces aquí puedo ver, oye, ¿está bien o está mal? No, mira, aquí me está diciendo, mira, aquí o tienes muy poco tiempo en el aire disponible. Entonces, algo hay que hacer para que tengas más tiempo en el aire disponible. Una de las cosas que puedo hacer, por ejemplo, es agregar otro punto de acceso y vamos a, en este caso, vamos